historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Pues estamos en cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con don Pedro Fernández Barbadillo, y lo que suena de fondo, Pedro, ¿qué es? El himno de Finlandia. El himno de Finlandia. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Suena un poco coral, estilo ruso, casi de Navidad, de aurora boreal. Es que hay mucha influencia. Pues, Yo que he estado en Finlandia y en Rusia en varias ocasiones, la verdad es que bueno, yo he estado incluso en el Polo Norte, allá perdido a 30, 40 grados bajo cero. Un espectáculo absolutamente increíble. Bueno, hay que aprovechar, ¿no? Porque todo eso se va a desaparecer, porque nos lo dice la profeta de la nueva religión, la niña Greta, que todo eso se va a derretir por el calentamiento global y no va a quedar nada, ¿verdad? Bueno, no, yo tengo mis dudas, pero bueno, eso Sí, es verdad. Eso forma parte a lo mejor de un negocio, pero bueno, no vamos a hablar hoy de calentamiento global ni de cambio climático, ¿no? Hablaremos algún día. Tenemos a un buen amigo de esta casa, un buen amigo mío, que es Fernando Paz. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. No es la primera vez que vienes a este programa, No. ni será la última si Dios quiere, ¿eh? Eso espero. Y una cosa sí quiero decir al hilo de lo que ustedes comentaban: si algún día me pierdo y me quieren encontrar, se dieran las dos circunstancias, nunca vayan a buscarme al Polo Norte. Ni a Finlandia ni al Polo Norte. A estas alturas del año yo estoy pasando un frío que no me tengo, imagínense. No, pues yo llevé a mis hijos hace unos años a Rovaniemi, lo que es la aldea de Papá Noel, y hice una excursión en el único barco del que había en el momento, no sé si había uno más, de uso turístico, rompehielos. Y es un espectáculo, ¿eh? Es un espectáculo, pero claro, el frío es absolutamente inenarrable. Esa es la palabra que hace. Yo creo que Fernando cree en tu palabra, pero no le hace falta ir a comprobarla. Sí, efectivamente. Mientras que Helsinki es una capital, no es que sea excesivamente bonita, tiene avenidas muy anchas, pero bueno, los paisajes de Finlandia, se llama el país de los lagos, son espectaculares, ¿eh? Tanto en invierno como en lagos creo que hay. Y sí, es espectacular. Las ciudades no son tampoco, como diría yo, excesivamente bonitas, pero el paisaje de Finlandia es un paisaje... Hombre, es que con ese frío dedicas la casa a cuidarla adentro, a que no salga el frío, no a estar fuera. Bueno, hay gente que cuando sale va arreglada, claro, después de 25 capas, y va a una discoteca y luego se queda con una faldita y un pantaloncito. Te quiero decir que la gente se arregla, aunque tú la ves por la calle muy abrigada, y cuando llegas a los sitios, que es algo horroroso lo pesado que es eso, la cantidad de cosas que te tienes que ir quitando. Sí, claro, normal. Bueno, yo creo que es que el tiempo también es un estado mental. Marca, sí. Entonces, bueno, todos hemos visto, pues estando por ahí, o sea, en Gran Bretaña o en Irlanda, porque era 15 de julio, hacía, sin embargo, 13 grados y estaba lloviendo manta de Dios, y veías a las chicas con minifalda, porque es 15 de julio, ¿no? Y con sandalias, ¿no? Pero bueno, no me voy con ustedes por ahí, ¿no? Tengo un amigo que dice que el frío no existe, que solo está en tu cabeza, ¿eh? Aunque yo he de decir que... El frío no existe porque es la ausencia de calor. El frío como tal no existe, es verdad, claro, que no existe. Bueno, eso decía también tu querido Rambo: el dolor no existe, es un estado mental. Lo puedes vencer. Pues acaso que lo venzan otros, que a mí no me harán daño. Bueno, hoy tratando un tema, Pedro, poco conocido. Bueno, como todos los temas que tratamos aquí, o casi todos, son muy poco conocidos. La semana pasada hablamos de la guerra de los cristeros, que efectivamente es absolutamente desconocida en España, incluso por los católicos, para vergüenza nuestra, porque era gente que luchaba por su fe, que es la misma que la nuestra, y encima hablaba español. Pero bueno, hoy vamos a hablar de algo vinculado a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto poliédrico que dentro de sí, sobre todo al principio, incluyó varios enfrentamientos y distintos intereses, y al que se fueron incorporando muchos países sin desearlo, porque se hallaron entre las líneas de choque de las diversas alianzas.
Pues, por ejemplo, Noruega, Dinamarca, Holanda, Yugoslavia, Irán e Islandia fueron neutrales invadidos por uno de los bandos. Los dos bandos invadieron neutrales, ¿eh? Todo hay que decirlo, que algunos se llevan la fama y otros cargan la lana. Este destino, el de ser invadido por uno de los bandos, pudo ser el de España entre 1940 y 42. Pero Franco maniobró con inteligencia, una inteligencia que se le niega, y mantuvo la neutralidad de España. También hubo alianzas cambiantes. El caso más conocido es el de Italia, y el más desconocido, oye, ¿por qué será, Javier?, es el de la Unión Soviética, que pasó de colaborar con Alemania en su ofensiva contra Francia y Gran Bretaña a ser el gran vencedor del nazismo. Dedicamos este programa a uno de esos conflictos menores, por llamarlo de alguna manera, de principios de la Segunda Guerra Mundial, cuando Stalin era un ogro que se había repartido con Hitler Polonia y no era el tío Joe de Roosevelt. Y es la invasión por la Unión Soviética de Finlandia hace exactamente 80 años. La verdad es que el suceso es poco conocido. Lo que sí que es conocido son las luchas continuas, ¿no?, entre Rusia y Finlandia, Fernando. O que eso ya venía de atrás, ¿no? Y cuando cae el imperio ruso, las alarmas saltaron todavía más, si cabe, porque no era solo con la Unión Soviética, sino creo que ya venía ese afán expansionista ruso, no venía solo de la época de la Unión Soviética, sino que ya también venía de antes, ¿no? Sí, Finlandia era un gran ducado, y en Finlandia, digamos que se unían el mundo escandinavo con el mundo ruso. En realidad hoy Finlandia, por ejemplo, tiene 2 idiomas oficiales, ¿no?, el finés y el sueco. Y siempre había una enorme influencia de Suecia en Finlandia. Es el país grande de la zona, podemos decir, Suecia. Y Finlandia tuvo una guerra civil verdaderamente terrible, con motivo de la guerra civil rusa que se produjo, la guerra propiciada por la toma del poder de los bolcheviques. Una guerra que fue terrible en su desarrollo y en la represión posterior. Una guerra que, como recordaba hace un momento Pedro Fernández Barbadillo, a micrófono cerrado, Stanley Payne considera que es la más sangrienta en términos proporcionales de las guerras civiles que ha habido en el siglo XX en Europa, ¿no? Y verdaderamente lo es, atendiendo a las cifras. Así que sí, hubo una tensión, lógicamente, propiciada por esa guerra civil rusa, que dio lugar en 1920 al reconocimiento por parte de la Unión Soviética, reconocimiento oficial de la independencia finlandesa. Pero la Unión Soviética nunca renunció realmente a reconstruir el imperio ruso, sobre todo bajo Stalin, y lógicamente una parte del imperio ruso era Finlandia. Por lo tanto, sí, de hecho, los meses anteriores a la guerra ruso-finlandesa hubo unas enormes tensiones entre los dos países a cuenta de las ambiciones rusas y de las exigencias rusas, que eran verdaderamente grandes. Recuerda mucho esa relación, sobre todo en 1938, entre Finlandia y la Unión Soviética, a la fábula del lobo y el cordero. El lobo que estaba bebiendo agua en el arroyo en una zona más alta que la del cordero, y trataba por todos los medios de provocar al cordero para comérselo, y le echaba la culpa de 1000 cosas, y como por ejemplo de que le estaba llenando el agua de babas, cuando en realidad, al estar en el curso más bajo que el lobo, era imposible, ¿no? Bueno, al final el lobo busca una excusa y se lo zampa igualmente. Pues es muy parecida a esa fábula, ¿no? Pero qué curioso que los bolcheviques quisiesen anexionarse Finlandia, cuando una de las primeras medidas que toma Lenin después de su golpe de Estado en noviembre de 1917 es precisamente el decreto de las nacionalidades, que otorga el derecho de autodeterminación. Es la primera vez que se concibe, que se plantea ese supuesto derecho en la historia europea a las nacionalidades, a los pueblos que formaban el Imperio Ruso, que si no querían formar parte de ese imperio podían separarse. Y dice, sí, hasta que se separan de verdad. Entonces ya enviamos al Ejército Rojo, fundado también pues unos meses más tarde, a acabar con esos burgueses que están distrayendo de la revolución a las masas con el nacionalismo decadente. Sí, evidentemente es la proclamación de un derecho puramente retórico. Aparece también los 14 puntos de Wilson, un poquito después, y como digo, es puramente retórico. Estaba en la Constitución Soviética del año 36 también, como estaban recogidas todas las libertades más amplias que en el mundo han sido, y sin embargo a nadie jamás se le ocurría, en la Unión Soviética de Stalin, nadie se le ocurría acogerse a los derechos allí proclamados. Era puramente, como digo, retórica, nada más. Era como una carátula de presentación delante del mundo. Y el derecho de autodeterminación
dominación exactamente lo mismo. Además, en la época de Stalin, lo que se produjo fue una profundísima rusificación de la Unión Soviética. No ya es que a nadie se le ocurriese ejercer tal derecho, que además solo podía concebirse en el marco del Partido Comunista de la Unión Soviética, sino que lo que se produce es una auténtica inmersión cultural de todas las culturas y nacionalidades existentes en el territorio de la Unión Soviética, antiguamente Imperio Ruso, en lo que es la personalidad rusa, ¿no? No, es muy curioso esto que cuentas, porque el partido bolchevique al principio, cuando la toma del poder, probablemente el grupo étnico menor representado fuese el ruso, porque había judíos, había polacos, había letones, había ucranianos. Así era. Y además, bueno, esto es tanto más... Georgianos, perdona, no nos olvidemos de Stalin. Y esto es tanto más sarcástico todavía si tenemos en cuenta que además el comisario para las nacionalidades precisamente era Stalin, que fue el gran homogeneizador de la Unión Soviética, ¿no? Oye, ya para acabar la presentación de Finlandia, los finlandeses no son ni escandinavos ni eslavos. Bueno, eso es una cuestión curiosa. Hace poco ha salido una tesis que... En fin, no soy especialista en eso y por tanto no tengo la capacidad de pronunciarme, pero en todo caso sí la recojo sencillamente, que es la de que el llamado tronco ugro-finés no existe como tal, sino que serían dos núcleos completamente diferenciados y, en fin, el estudio lingüístico pues avalaría esa idea. En cualquier caso, lo que está claro es que los fineses efectivamente no son ni una cosa ni la otra. Se está reconstruyendo, o está bastante reconstruido, el mapa del ADN en toda Europa, y la verdad, hay que decirlo, es que la homogeneidad europea es grande. Es decir, que hay muchas menos diferencias entre los europeos del norte y los europeos del sur, entre los germánicos y los latinos y los eslavos, hay muchas menos diferencias de las que se creía a priori. Estaríamos hablando de un mapa, por llamarlo así, étnico, aunque suene un poco mal que le vamos a hacer, pero en fin, de un mapa étnico, de un mapa del ADN, en donde la homogeneidad es enormemente grande. Dentro de esa homogeneidad sí hay algunos matices y indudablemente los fineses representarían uno de esos matices con carácter propio, ¿no? Bueno, otros dos matices son los húngaros y los turcos, que está comprobado que vienen del centro de Asia. Son pueblos nómadas que se establecen en Europa, pues en la Edad Media, más para entendernos. Oye, qué curioso esto que cuentas. O sea, que los grandes ideólogos del nacionalsocialismo alemán, del nazismo, no tenían razón. No tenían razón, evidentemente, pero además es que... Vamos, que el ADN desmonta todas estas teorías, por si no estaban desmontadas ya antes. Sí, lógicamente. Lo que pasa es que estamos en un momento en el cual... Bueno, tenía una cierta plausibilidad, al menos hasta cierto punto, ese tipo de teorías, naturalmente asumiendo puntos de vista racistas. Unos puntos de vista que, por otro lado, eran ampliamente compartidos en toda Europa. Es decir, desde cómo hoy juzgamos las cosas, vaya por delante que es un error hacerlo así, pero desde el juicio que las cosas nos merecen hoy, pues podemos decir que es que la época era racista, por llamarlo de alguna manera. Europa, Occidente, si se quiere expresar en esos términos, era racista. A mí me parece una estupidez decir eso, pero bueno, en todo caso tenemos que anotarlo porque la corrección política, por decirlo así, lo demanda. Y entonces, bueno, pues para que la gente se haga una idea de lo que eran las cosas, pues se afirmaba con absoluta naturalidad la superioridad de una raza sobre otras. No tanto por razones biológicas, que quizá es el énfasis que los nazis ponen al asunto y lo que más les descalifica, sino por razones de tipo cultural. El argumento venía a ser más o menos el siguiente: ¿cómo puede usted comparar la Novena Sinfonía de Beethoven con el Tam Tam de la Selva, ¿no? Era un argumento más de tipo cultural y menos de tipo biológico. El nazismo sí que incorporó a ese diferencialismo racialista, podemos decir, de aquel tiempo, sí que incorporó un componente fuertemente biológico. Y desde el punto de vista de lo que hoy sabemos, eso es lo más censurable de todo, porque las diferencias entre las razas, como digo hoy, sabemos que, bueno, entre las razas, bien, estamos hablando de un entorno cultural que ya de por sí ofrece una cierta homogeneidad, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es la población europea. Y en ese sentido, el énfasis que ponía el nacionalsocialismo en las diferencias entre germanos, latinos, eslavos, hoy se ve que no está justificado desde el punto de vista del conocimiento de ADN que tenemos. Sí. Bueno, para acabar con esto que dices de la superioridad cultural, esta creencia, el que empieza entre los alemanes, el que siembra entre los alemanes esta superioridad es el amigo Lutero. Que despreciaba a los judíos, para empezar. A los judíos y luego a todos los latinos. Sí.
Sí, bueno, no en vano Hitler hablaba de que el espíritu del nacionalsocialismo era el espíritu de Lutero, y cuando los aliados entraron en Alemania, sobre todo los soviéticos, sistemáticamente tiraban las estatuas de Lutero. Es decir, hay una identificación entre el nazismo y Lutero, no excesivamente bien explicada, pero indudablemente la reivindicación de la germanidad por parte de Lutero y el espíritu antisemita que despliega Lutero en sus textos, además de muchas otras cosas de las que podríamos entrar, pero tienen muchas concomitancias con el nacionalsocialismo, sin duda ninguna, que despreciaba empezando el derecho romano y para seguir con la Iglesia católica. Es decir, que esto es una cosa perfectamente sabida. Hay una relación, y además el nazismo en fin, lo hizo saber y subrayó mucho la identificación que tenía con Lutero. Bueno, luego están los resultados electorales distribuidos por zonas de distinta confesión, donde los católicos eran mayoritarios en Baviera, incluso en zonas limítrofes de Polonia, de distritos electorales. El voto al partido nazi es muy inferior al voto que tenía en los distritos netamente protestantes. Sin duda ninguna. Entre las grandes ciudades de Alemania, la ciudad en la que menos tirón electoral tuvo el nazismo fue Colonia, donde las elecciones últimas sacó, me parece que el 33-35%, y eso, bueno, si se coteja con cualquiera otra de las ciudades alemanas, pues digamos que arroja una diferencia importante. Y igual pasaba, por ejemplo, en el caso de Baviera. Baviera no era contra lo que se cree una región excesivamente pro-nazi. Lo que pasa es que el nazismo surgió allí, surgió en Múnich, pero no era excesivamente pro-nazi. Está en la media de Alemania. Era mucho más acusadamente nazi, por ejemplo, Prusia Oriental, por poner un caso prototípico, ¿no? O Mecklemburgo. Sin embargo, si se coge uno el mapa electoral de Baviera, se da cuenta con absoluta normalidad de que el nazismo sacaba unos resultados medianos, buenos pero medianos, en el conjunto de Baviera, y donde mejor los sacaba era en Franconia, que es la parte bávara protestante. El votante nazi, hasta la llegada de Hitler al poder, es un votante joven, de estudios medios o superiores, y de varón y protestante. Bueno, acabemos con Alemania y pasemos a Finlandia, que si no, Javier, se nos come el programa. Entonces, en el caos de la caída del imperio ruso, el golpe de estado de los bolcheviques contra el gobierno provisional, no contra el zar, porque el zar ya estaba destronado desde principios del año 17, y el caos de la guerra civil, las expropiaciones y demás, el ejército rojo empieza a reincorporar a los países que se han separado de la madre patria, podríamos llamarlo así, pues Ucrania, las zonas del Cáucaso, que hubo una república transcaucásica, intenta también anexionarse Lituania, Letonia y Estonia. Finlandia también marchan contra Polonia y están a las puertas de Varsovia. Ucrania no consigue independizarse, tampoco esta zona del Cáucaso, pero sí lo consiguen Polonia, los tres países bálticos y Finlandia. Como decías, estas zonas siguen en el punto de mira de Moscú hasta que podríamos decir que es aceptada como esfera de influencia por Alemania, por Hitler, en el pacto germano-soviético. Sí, esas zonas las había perdido la Rusia bolchevique en el Tratado de Brest-Litovsk en marzo del 18, un tratado que fue humillante para la Rusia soviética, pero que le sirvió para salvar la revolución. No obstante, ese carácter humillante fue tan evidente que al día siguiente de la firma el comisario de Exteriores, el ministro de Exteriores para entendernos, Trotsky, dimite por tener que haber firmado eso, en definitiva, ¿no? Pero eran conscientes de que se trataba de o la humillación con la revolución, o salvar el honor, por decirlo de alguna manera, pero con los alemanes en San Petersburgo, en Petrogrado y en Moscú. Bueno, alemanes que le habían financiado los bolcheviques, sí, claro, su revolución. Sí, por supuesto. O sea, que era un paso de la factura. Por supuesto, claro. Y esas zonas las perdieron. Rusia perdió una cantidad enorme de población, de industria y de territorio. 800.000 kilómetros cuadrados, si no recuerdo mal, 800.000 por el Tratado de Brest-Litovsk, que viene a ser algo así como algo más de una vez y media España. Eso es lo que pierden. Naturalmente, una vez derrotada Alemania, en noviembre del 18, el Tratado de Brest-Litovsk queda sin efecto. Y la Rusia soviética intenta recuperar todos esos territorios y los recupera. No solamente eso, sino que, fiel a la idea de que hay que extender la revolución en principio por Europa y luego por el mundo, se lanza sobre Europa Oriental y bueno, llega hasta Varsovia. Se produce la batalla de Varsovia, donde son detenidos en el verano de 1920, pero hay un momento, los meses siguientes a la Primera Guerra Mundial, donde efectivamente parece, 1919, 20, incluso 21, parece que los soviéticos
van a devorar Europa. Al tiempo hay revoluciones en una gran parte de países europeos. Hay revoluciones en Italia, hay revoluciones en Alemania, hay revoluciones en Austria, en Baviera, por ejemplo, en Berlín también. Claro. La revolución espartaquista tuvo mucho que ver en el arraigo del partido nazi. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a decir una cosa. El fascismo hubiera existido una vez producida la Primera Guerra Mundial, hubiera existido de cualquier modo. Ahora bien, el fascismo nunca hubiera llegado al poder, y con toda probabilidad, porque esto no deja de ser historia ficción, si no se hubiera producido la existencia de los partidos comunistas y la posibilidad real de que estos llegaran al poder. El triunfo del fascismo le debe todo a la amenaza comunista, sin duda ninguna. Si no, jamás hubiera podido llegar al poder. Con toda seguridad se ve en el caso de Mussolini y también en el caso de Adolf Hitler. Oye, en este caso, la Unión Soviética intenta invadir Finlandia, pero Finlandia tenía una entidad propia, un nacionalismo propio. ¿El año 39? Sí. No, me refiero al año 20, cuando se llega hasta prácticamente 2021 hasta Varsovia. ¿Finlandia cómo queda en estos...? Finlandia desde el año 20 es independiente. Finlandia tiene su personalidad propia, no cabe la menor duda. Bueno, en el Imperio Ruso se había sentido razonablemente bien, aunque había habido algunos conflictos en el siglo XIX, pero no eran sustantivos. Además hay que tener en cuenta la población de Finlandia. Finlandia es un país, en el año 39 tenía 4 millones de habitantes. Muy despoblado. Muy despoblado. Francamente allí, excepto en la costa sur báltica, prácticamente no se puede vivir, por razones climatológicas y porque el terreno, la tierra no lo da más que para renos y algo más de ganado, madera y nada más, ¿no? Así que Finlandia, bueno, era un país que no ofrecía tampoco, tenía la capacidad, digamos, de crear graves problemas, y desde el punto de vista estratégico, Finlandia tampoco era un país particularmente importante, ¿no? Atractivo. Claro. Bueno, además los rusos halagaron a los finlandeses con el zar como gran duque de Finlandia. Exacto. O sea, era algo que no tenían los polacos ni los ucranianos. ucranianos. Se le reconocía una singularidad. Sí, mientras, por ejemplo, a Polonia se le regateaba todo reconocimiento de todo tipo y maneras, con Finlandia, digamos que había una mucha mejor disposición. Pero bueno, también es que, claro, primero, ¿dónde está Finlandia? Y segundo, la capacidad de los fineses, pues... ¿Y cuándo empieza el enfrentamiento con Finlandia? Año 37-38, quiero recordar, y cómo emerge la figura de Mannerheim. ¿Quién es el mariscal Mannerheim? Bueno, el enfrentamiento comienza, efectivamente, pues como decía antes, por las pretensiones soviéticas de expansión. Los soviéticos plantean cosas que son inasumibles para los finlandeses, pero los finlandeses, digamos que conscientes de su absoluta inferioridad, como digo, un país de 4 millones frente a 180 millones que tenía la Unión Soviética entonces, los finlandeses se avienen a todo tipo de negociaciones, pero naturalmente no les queda otra salida más que decirle a la Unión Soviética que no puede acceder a sus peticiones. La Unión Soviética empleaba diversos trucos. Realmente querían acabar con Finlandia, pero el primer paso era establecer bases en Finlandia y que Finlandia también le cediese territorio e islas cercanas, en Karelia, cercanas a la zona de San Petersburgo, de Leningrado, que se llamaba entonces. No, es que, en la división que se hace en los tratados posteriores a la guerra civil rusa, claro, Finlandia, la frontera finlandesa queda cerquísima de Petrogrado. Se podía bombardear con la artillería. Y luego la salida de Petrogrado al Báltico a través del Golfo de Finlandia, pues claro, está vigilada por las baterías finlandesas. De costa finlandesa, sí, así es. Entonces los soviéticos querían que Finlandia se retirase de allí y que en realidad que le cediese la frontera y que ampliase la frontera la Unión Soviética hacia el norte. A cambio, le daba el doble de territorio, pero claro, en el extremo norte, más allá del Círculo Polar o en la zona del Círculo Polar. Claro, no servía absolutamente para nada todo aquello. Era una trampa, ¿no? Todas las negociaciones que se establece con la Unión Soviética al final acaban diciendo que no lo pueden aceptar bajo ningún concepto. Y el gobierno era un gobierno progresista, diríamos. De hecho, el partido se llamaba así, el partido de gobierno en Finlandia, y tenía una disposición tal que le costó darse cuenta de cuáles eran las intenciones últimas de la Unión Soviética, porque, bueno, pues eran de corte socialdemócrata y tendían a pensar que en realidad la Unión Soviética era un experimento utópico, ¿no? Pero digno de consideración. Y que además se civilizaría con el tiempo. Exactamente. Entonces, bueno, la postura finlandesa fue una postura firme hasta cierto punto, pero consciente de su inferioridad. Y hay una figura, como bien apunta Javier, la del mariscal Mannerheim, que era un hombre resuelto, un hombre con las ideas claras, un patriota finlandés,
que fue el que se encargó de hacer frente desde el punto de vista militar. La línea de defensa finlandesa llevaba su nombre. Hay que decir que la línea de defensa finlandesa era francamente deficiente desde el punto de vista militar. Lo que pasa es que los finlandeses se batieron con tal denuedo y con tal entusiasmo y con tal heroísmo que verdaderamente pues ha pasado a la historia como lo que no es. Pero era una línea que llevaba el nombre del mariscal. Un hombre notable, sin duda ninguna, el mariscal Mannerheim, que además se las tuvo que ver con algunos de los personajes más difíciles y más importantes de la Europa. Entonces, entre otros, pues sus relaciones con Hitler, que no fueron fáciles, aunque Hitler admiraba a los finlandeses, los consideraba un pueblo estimable y estuvo siempre pues bien dispuesto hacia ellos, pero no precisamente Mannerheim hacia Hitler, al que no estimaba en gran cosa, ¿no? Bueno, llegamos al pacto germano-soviético del 23 de agosto de 1939, en el que, no en ese día exacto, sino en los días posteriores, hay unos protocolos secretos firmados por Ribbentrop y Molotov, en el que se reconocen esferas de influencias, un reparto de Europa Oriental entre las dos potencias. A la Unión Soviética le tocan dos países bálticos, Letonia y Estonia. Al principio, Lituania se queda adjudicada a Alemania, pero el propio Hitler renuncia a ella, y también Finlandia. Y entonces esta alianza más tácita que expresa también se comprueba en que la Unión Soviética, a los 15 días de que Alemania haya invadido Polonia, ataca a Polonia por el oriente, aprovechando que está totalmente desplomada la resistencia militar polaca. Se anexiona ese territorio que antes había sido del Imperio Ruso, y unas semanas más tarde, en octubre, es cuando empieza a exigir a los tres países bálticos esas bases militares que tú has mencionado, Fernando, que luego conducen a una anexión, aprobada por los partidos progresistas y izquierdistas de Polonia, los Quisling, los que no veo por qué vamos a llamar solo Quislings, a limitar esta palabra solo a los colaboracionistas de los alemanes. También los soviéticos tuvieron sus Quislings y demás. Y sin embargo, Finlandia, como has dicho, resiste, se niega, y entonces los soviéticos, Stalin hace algo copiado también de Hitler, que es provocar un incidente que justifique la invasión de Finlandia. El 26 de noviembre del 39, la artillería soviética bombardea un puesto fronterizo finlandés, Mainila, y dicen que ellos respondían a un ataque artillero finlandés. O sea, Finlandia ataca a la Unión Soviética, y a partir de ahí es cuando empieza la guerra caliente. Es un tema, sí, claro. El tratado del 23 de agosto del 39 es un tratado que seguirá produciendo controversia, yo creo que siempre, porque hay algunos extremos que ya no se podrán aclarar nunca. El tratado viene precedido de unas negociaciones, de unos guiños diplomáticos de Alemania desde finales de 1938, que se plasman en enero del 39 con la recepción de Hitler al cuerpo diplomático, donde habla con el embajador de Kanossov, el embajador de la Unión Soviética en Berlín, y le dedica 10 minutos de conversación, lo cual llama extraordinariamente la atención en círculos diplomáticos. Hitler está lanzando el primer globo sonda hacia la Unión Soviética para ver cómo reacciona. La Unión Soviética reacciona favorablemente y se aviene a entablar conversaciones muy generales sobre intercambios comerciales. Pero dado que los dos se habían pasado años insultándose en público mutuamente y tal, claro, el hecho de que dijera, se podría hablar de intercambios comerciales, pues aquello conmocionó verdaderamente al mundo diplomático de comienzos de 1939. La clave aquí la juega Stalin realmente. Alemania está virando diplomáticamente porque teme que en algún momento los aliados occidentales, británicos y franceses, puedan oponérsele. Aunque Hitler no acaba de creer en esa posibilidad, no obstante, la tiene en cuenta porque efectivamente puede darse. Hitler conminará a mediados de agosto de 1939 a Stalin a que se decida en el plazo de horas si quiere no es alianza, porque realmente se habla de alianza, no es una alianza, es un tratado de no agresión, efectivamente. Y Stalin dice sí. ¿Por qué Stalin dice sí a eso? ¿Por qué Stalin se aviene a un tratado de no agresión con Alemania el 23 de agosto del 39? Hay un discurso de Stalin al Politburó el 19 de agosto, 4 días antes, un discurso que desde el punto de vista historiográfico está cuestionado, hay historiadores que lo aceptan, otros que no quedan copias, no queda el original, en el cual Stalin expone cuál es el objetivo de la Unión Soviética en las actuales circunstancias, en las circunstancias de aquel momento.
El objetivo de Stalin es que los occidentales se despedazaran, y sobre una Europa que él preveía por lo menos 4 años de guerra, como había sido la Primera Guerra Mundial, la Unión Soviética caería sobre una Europa inerme y, bueno, pues la llevaría, la conduciría al socialismo. En definitiva, ese era el objetivo último de la Revolución Socialista. Si ese documento es verdad o no, como digo, está cuestionado, pero, como suele decirse en estos casos, si non è vero, ben trovato. Esa era la política real de Stalin, y por lo que Stalin dice sí a Hitler. Stalin sabe que Hitler va a evitar siempre la guerra en 2 frentes. Stalin había dicho públicamente, había escrito en Mi lucha, que había sido criminal el error de los estadistas de la Primera Guerra Mundial al ir a una guerra en 2 frentes, lo que en definitiva le costó la derrota a Alemania. Por tanto, Stalin sabe que Hitler va a evitar de todos los modos y maneras posibles la guerra en 2 frentes. Por tanto, si él se alía con los occidentales, Hitler no va a dar el paso de desencadenar la guerra. Así que era Stalin quien tenía la última palabra. Solamente si él garantizaba a Alemania que le cubriría las espaldas, Hitler iría a un enfrentamiento con los franco-británicos. ¿Qué es lo que hace Stalin? Decir sí. Es decir, Stalin dice sí a la Segunda Guerra Mundial. Stalin es quien dice sí, animando a Hitler para que caiga sobre Polonia. Esto en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, la disposición adicional secreta a la que se ha referido Pedro hace un momento, que no se permitió, por cierto, aducir en Nuremberg por parte de las defensas. No se permitió que la defensa alemana adujera el documento por el cual los soviéticos y los alemanes se repartían Europa Oriental, porque la doctrina oficial soviética era que Stalin había firmado aquello para defender legítimamente a la URSS. Oye, ¿quién no va a firmar un tratado de no agresión, máxime contra un país que es tan agresivo? Pues, por tanto, era un acto de patriotismo y de pacifismo por parte de Stalin. Pero claro, eso cae por los aires si tenemos en cuenta la existencia de ese documento adicional donde Alemania y la Unión Soviética se reparten Europa Oriental. Y efectivamente se lo reparten en los términos en los que se ha expresado. Los países, el gran triunfador en ese reparto, el gran beneficiado, es la Unión Soviética, que recibe Estonia, Letonia, Lituania, excepto Vilna, Finlandia y también Besarabia, de la que luego se apropiará en julio-agosto de 1940, Besarabia y Bucovina. El gran beneficiario del pacto es, por tanto, la Unión Soviética. Ese es el panorama sobre el cual la Unión Soviética ataca a Finlandia. La Unión Soviética a la Unión Soviética le corresponde Finlandia y sabe que Alemania no va a hacer absolutamente nada. Además, tiene la seguridad de que los ingleses, los británicos y los franceses tampoco van a hacer nada, más allá de unas protestas diplomáticas, porque están peleando contra Alemania por causa de la invasión de Polonia. Por cierto, que los occidentales que le declaran la guerra a Alemania por causa de la invasión de Polonia no le declaran la guerra a la Unión Soviética cuando la Unión Soviética invade Polonia el 17 de septiembre. Claro, que eso es un contrasentido, ¿no? Claro, que es una cosa, sí. Claro, que es una cosa que casi nunca se cita. Por lo tanto, Stalin sabe y le consta que los occidentales no van a ir a la guerra también contra él, estando en guerra contra Hitler. Así que prepara el terreno, después de un año de negociaciones con los finlandeses y de amenazas a los finlandeses, prepara el terreno para la agresión. Y efectivamente, el 26 de noviembre lo que hacen es autobombardearse en la posición de Mainila, acusando a los finlandeses de haber sido quienes han atacado esa posición. Es, por supuesto, mentira, han sido ellos mismos, y entonces exigen a los finlandeses que estos retiren sus fuerzas armadas 25 kilómetros de la frontera que tiene con la Unión Soviética. Los finlandeses no se niegan, lo que los finlandeses dicen es: estupendo, nosotros lo hacemos 25 kilómetros, pero ustedes hacen lo mismo en su zona, 25 kilómetros, retirar el ejército. Y entonces los soviéticos, por supuesto, lo consideran inaceptable, ultrajante, porque claro, ellos han sido los agredidos, teóricamente, y se produce entonces el bombardeo de Helsinki y el comienzo de los ataques generalizados. Si me permitís un momento, aquí me gustaría establecer una relación entre la guerra ruso-finlandesa y la guerra civil española. Hay una serie de elementos que tienen en común. Y lo digo a cuenta del bombardeo de Helsinki. Los soviéticos, el 30 de noviembre del 39, bombardean Helsinki. Bombardean a la población civil. Y los finlandeses lo denuncian públicamente. Los rusos, los soviéticos, lo niegan. Pero los finlandeses exhiben fotografías donde se ven bombarderos de la Fuerza Aérea Roja, y no tienen más remedio que reconocer que sí han sobrevolado el espacio aéreo finlandés y Helsinki, pero en realidad lo que han hecho no es bombardear. Las bombas se las han tirado los propios finlandeses, que son los que han hecho los incendios, los que han quemado la ciudad y tal. Lo que ellos han hecho ha sido bombardear con cestos de pan para alimentar a la población hambrienta de un país fascista, porque la población de un país fascista no puede ser más que hambrienta. Y por lo tanto lo que han hecho ha sido eso. Bueno,
Aquí hay un paralelismo con algo que sucedió un año antes en España, y es que los nacionales bombardearon Madrid con pan, pero en este caso de verdad, con pan blanco, ante la situación terrible del Madrid, del Frente Popular, a esas alturas de la guerra donde no había literalmente nada que comer. Y fue un acto de propaganda muy vistoso, ¿no? El que los nacionales pues tirasen pan sobre el Madrid republicano. No solo fue en Madrid, perdona Fernando, también fue en Alicante. Sí, es cierto, es verdad. Pero fue un año antes, justo un año antes, en un acto propagandístico. O sea, que fue otra iniciativa española. Efectivamente, otra iniciativa española. Como el puente aéreo, el cóctel Molotov. Eso es. Del cóctel Molotov iba a hablar ahora mismo, porque está relacionado con esto. Con este asunto. Bueno, como los soviéticos dijeron que habían bombardeado con cestos de pan, los finlandeses empezaron a cachondearse y a las bombas soviéticas las llamaban los cestos de pan de Molotov. A resultas de esto, cuando los soviéticos atacaron con una cantidad además desmesurada, llegaron a emplear más de 3.000 tanques en la guerra ruso-finlandesa, y atacaban a los finlandeses apenas tenían armas con las que defenderse y utilizaban la botella de gasolina con el trapo, lo que luego se llamó cóctel Molotov. ¿Por qué se llamó cóctel Molotov? Bueno, el cóctel Molotov realmente, y tiene que ver también con la guerra de España, se inventa en Seseña, con toda probabilidad, en la batalla de Seseña en octubre de 1936. Casi seguro que la emplearon unidades de legionarios, en las cuales había, por cierto, por lo menos una persona, y es posible que hubiera dos y hasta tres finlandeses. Con las tropas nacionales. Con las tropas nacionales. A Seseña llega por primera vez un contingente de carros soviéticos, de T-26. Es la primera vez que aparecen en España. Son 15 carros. Mucho mejores que los que luego enviaron a Alemania e Italia. Los mejores carros de la guerra y los mejores carros que hay entre la guerra de España y los mejores carros que había en aquel momento, seguramente, ¿no? Bueno, por lo menos, sí, comparados con los alemanes. Bueno, los nacionales no tenían armamento para combatir a los T-26 y tuvieron que inventar lo de la botella, que seguramente ya lo habían hecho en Marruecos y por eso lo conocían, lo de la botella de gasolina explosiva y tal y cual, para detener a los blindados, cosa que consiguieron. El invento es español, lo que pasa es que no tenía nombre. Cuando los finlandeses, probablemente aprendido en la batalla de Seseña y luego posteriormente, cuando los finlandeses lo emplean en la lucha contra los carros soviéticos, sí, lo que hacen es bautizarlo, eso sí. Si las bombas soviéticas son cestos de pan, pues aquellas botellas eran cócteles. Cestos de pan de Molotov y cócteles Molotov. Es decir, que no lo inventan los finlandeses, sino que lo bautizan. El invento, con toda probabilidad, viene de España, por lo menos en su utilización contra los blindados, eso no cabe duda, es español. Y bueno, pues ahí hay unos paralelismos un poco sugestivos. Y luego tenemos otro también, que es el hecho de que una persona relacionada con la guerra de España, el mariscal Merezhkov, fue el que comandaba en origen el frente sur soviético en la guerra ruso-finlandesa. Era el gran comandante, porque aunque la operación en conjunto la dirigía Voroshilov, un perfecto inútil desde el punto de vista militar, un hombre muy valeroso en lo físico, pero militarmente bastante inepto. Merezhkov, que no era inepto y que había estado en la guerra de España, había llegado también cuando aquellos tanques de Seseña, en octubre del 36, fue luego llamado por Stalin en junio del 37, cuando las purgas, cuando después de cargarse a Tukhachevsky, curiosamente ahí a Merezhkov no le pasó nada, ante su propia sorpresa, pero sí le pasaría luego en junio del 41, donde perdería todos los dientes a manos de la NKVD. Bueno, Merezhkov, como digo, estuvo en la guerra de España. Fue el jefe de los 4 ejércitos que había en la zona sur, del 7º y 8º y del 13º y 15º. Y, en fin, fue causante, por decirlo así, del fracaso militar soviético, sin que él fuera verdaderamente responsable. De hecho, no le hicieron pagar por ese fracaso, sino que la culpa, sin la menor de las dudas, la tenían en Moscú, entre Voroshilov y Stalin. Básicamente porque creían que lo que iba a suceder es que el ejército soviético iba a ocupar sencillamente Finlandia, y que lo que iba a haber todo lo más pues eran algunas acciones aisladas para salvar el honor, que suele decirse en estos casos, pero sin ninguna trascendencia militar. Su sorpresa fue que los finlandeses no aceptaron. Claro, creyeron que iba a ser un paseo, ¿no? Un paseo militar, y se equivocaron. Completamente. De hecho, la disposición de los ejércitos soviéticos fue bastante lamentable en conjunto. El frente sur se llevó casi el 80% de las tropas, las que dependían de Merezhkov. Estaba muy descompensado. Los tanques se metieron en un terreno sencillamente absurdo para los tanques, bosques congelados, no tenía ningún sentido. No había gasolina suficiente para los tanques, ni muchísimo menos para acciones bélicas, simplemente para tener la gasolina suficiente para llegar a las ciudades. A Merezhkov se le avisó 3 días antes de la operación de qué consistía la operación, una auténtica locura, y casi en términos ya anecdóticos podemos decir que una gran parte de las tropas soviéticas, bueno, estaban mal pertrechadas, estaban mal vestidas y alimentadas.
Y además procedían en una gran parte de las zonas del sur de la Unión Soviética. Algunas de esas zonas del sur de la Unión Soviética jamás han experimentado el frío extremo del norte. Hay zonas en torno al Mar Negro y al Mar Caspio, la zona de Batumi, la zona de los azeríes, donde la climatología es, bueno, por lo menos relativamente parecida a la mediterránea, hasta cierto punto, ¿no? Pero desde luego, en cualquier caso, están muy lejos de los rigores invernales del extremo boreal finlandés, o siquiera de la zona de Leningrado, ¿no? Con lo cual padecieron enormemente. Quiere decir que los infantes soviéticos lucharon con un enorme valor, ¿eh? O sea, el valor no solo fue finlandés, aguantaron francamente lo insoportable, con una diferencia, que mientras los finlandeses estaban apoyados por sus mandos y tenían, en fin, razones de lucha, razones para combatir porque estaban defendiendo su patria, los soviéticos estaban absolutamente abandonados por unos mandos que no querían saber nada de ellos y que les culpaban encima del desastre militar en ciernes. Bueno, pasa lo que cuentas, recuerda lo que pasó también en la Guerra de las Malvinas por la parte argentina, que destinaron los incompetentes de la Junta Militar, destinaron a las islas, en las que hace un frío que pela, sí, destinaron a reclutas que eran del norte del país, donde hace calor, donde hay humedad. Lo contrario. Exactamente, porque como eran tan listos estos militares argentinos, en el propio anuncio que se hace en la plaza de la Casa Rosada por parte del general Galtieri, se dice que el siguiente va a ser Chile. Y entonces, claro, las tropas de alta montaña que tenían los argentinos estaban desplegadas en los Andes, por si acaso. Y además no sea que los chilenos atacasen o hiciesen algo. Y es verdad, los chilenos prestaron ayuda a los británicos, porque ellos temían ser los siguientes debido a este expansionismo argentino. Y eso, pero pasa lo mismo en las Malvinas que en Finlandia. O sea, los reclutas, tanto soviéticos como argentinos, luchan mucho mejor de lo que cabría esperar. O sea, que la incompetencia es de los mandos. Sí, sin duda ninguna. Incluso sucede con la tan denostada participación italiana en la Segunda Guerra Mundial, donde la tropa en muchas ocasiones luchó con extraordinario valor y fueron los mandos, sobre todo, y una parte de la oficialidad la que no estuvo a la altura. Pero los soldados italianos, cuando tuvieron que combatir, por ejemplo, en el norte de África, lo hicieron en ocasiones, como digo, con enorme valor y desprecio de la propia vida. En este caso, los soviéticos lucharon en condiciones terribles. Estaban, como digo, mal alimentados, porque se suponía que iba a ser un paseo militar, se suponía que iba a ser lo que sucedió luego en junio de 1940 en Estonia, Letonia y Lituania, que no iba a haber resistencia, no iba a haber verdaderos enfrentamientos militares. No obstante, hicieron un despliegue de tropas bastante grande, es decir, estamos hablando de 6 ejércitos, 4 de los cuales, como digo, estaban en el sur. Estamos hablando de que llegaron a participar 3.200 tanques, de que perdieron la mitad, 1.600 tanques, una gran parte de ellos a manos de los cócteles Molotov, precisamente. Estamos hablando de un despliegue también de más de 2.000 aparatos de la aviación, de la Fuerza Aérea Roja, pero los soviéticos, digamos, que se vieron obligados a utilizar todo esto porque en principio no contaba más que con el despliegue de infantería. Y al final, Timoshenko, que fue el que reemplazó a Merezhkov, tuvo que emplear otros 600.000 hombres más de refresco para poder tomar Finlandia relativamente. Tomaron Viborg, es verdad, pero no llegaron a ninguna de las... No llegaron a Helsinki. No, ni a Sumoelsami, ni a Helsinki, ni nada. Es decir, no pero lo que cuentas es impresionante, porque esta guerra, que se llama Guerra de Invierno, se extiende oficialmente desde el 30 de noviembre del 39 al 12 de marzo del 40. Es decir, que casi 4 meses en el que el pequeño David resiste ante un Goliat. Bueno, no era Goliat y sus amigos. Hasta el 1 de febrero del 40, Finlandia resistió, hasta el punto de que el 22 de diciembre se permite dar una ofensiva y poner en fuga a los soviéticos, que se las ven y se las desean para poder resistir, ¿no? Solamente en febrero, a partir del 1 de febrero, es cuando ya no abrumadora superioridad militar, sino, no hay calificativos para denominarla, es cuando ya aplastan sencillamente a los finlandeses, que tienen que avenirse a firmar una paz un tanto onerosa, que les llevaría luego a lo que ellos han denominado la Guerra de Continuidad, en 1941, cuando los alemanes invadieran la Unión Soviética. Bueno, me gustaría decir también que, aparte de toda esta preparación militar que hace el mariscal Mannerheim, en ocasiones ya la venía preparando desde hacía tiempo, pero con la oposición de estos gobiernos, vamos a decir, socialdemócratas o progresistas, que creían que no era para tanto. Pero destaca el comportamiento de los francotiradores.
incluso el francotirador hay un con mito, mayores una leyenda, bajas. No es una leyenda. No, o sea, el francotirador con mayores bajas reconocidas de la historia es un finlandés. No es el de la película de Clint Eastwood. No. Es un tal Simo Haya, no sé si lo he pronunciado bien en finés, al que se le reconocen al menos 505 bajas. Si no me equivoco, tenía la cara destrozada. Sí, porque le bombardeaba. O sea, era un enemigo tan feroz y le tenían tanto miedo, le llamaban la muerte blanca los soldados soviéticos, que en cuanto se creía que estaba por ahí, se daba orden a la artillería de arrasar esa zona. Y en uno de estos bombardeos pues se le hiere y se le deforma la cara. Así fue. Es con toda probabilidad el francotirador más exitoso de la historia. Los finlandeses tuvieron una ventaja y en términos generales, en cuanto a los enfrentamientos en infantería, aparte de que conocían el terreno y aparte que el defensor siempre tiene ventaja, lógicamente, y que elige el terreno, tenía una cosa tan sencilla como que utilizaban uniformes blancos. Entonces eran prácticamente indetectables en los bosques para los soviéticos. Estamos en diciembre y estamos en febrero de 1940. No hay luz en una gran parte del frente, apenas no hay luz en la zona norte, y en la zona del sur, en la zona donde se desarrollan las principales batallas, apenas hay 2, 3, 4 horas de luz en el mejor de los casos. Es una luz muy tenue en la que apenas te permite distinguir sombras. En los inmensos bosques finlandeses es prácticamente imposible distinguir lo que es la sombra de un árbol, un animal, un hombre, y que si encima, pues en fin, van dotados con ese camuflaje absolutamente blanco. Incluso en el caso de Haya y de los francotiradores, que hubo más, envolvían naturalmente los fusiles en telas blancas. Era prácticamente imposible de detectar, y así sucedió, que salió exitoso de los enfrentamientos, ¿no? Es con seguridad práctica el hombre que más francotirador que más hombres ha matado. Bueno, es muy curioso también que Haya no salió de ninguna escuela de francotiradores como vemos en las películas. Era un campesino, un cazador. Bueno, el caso de Zaitsev, el ruso, más o menos lo mismo, con una diferencia, que Zaitsev fue digamos hiperbolizado por la propaganda soviética, habiendo un fondo de verdad, por supuesto. Era un magnífico francotirador, y también era un hombre, era un joven que había aprendido con su abuelo en los bosques de Siberia, de la Siberia occidental. Y lo mismo pasa con Haya. No había salido de ninguna escuela de francotiradores. Era un hombre, bueno, pues que tenía ese don natural. A veces se producen esos hechos. Gente que encaja perfectamente con la necesidad del momento. Era extraordinario, sin ninguna duda. La Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de Naciones por la agresión a Finlandia, ¿no? Eso es. La Unión Soviética había entrado cuando Alemania había salido en 1933. Era una maniobra realmente de Stalin para acercarse a las potencias occidentales, lo que entonces constituía su objetivo, para lo que también utilizó su presencia en la Guerra Civil Española, o su participación en la Guerra Civil Española. Realmente el objetivo de Stalin no era que ganara la guerra a la República, como el objetivo de Hitler no era que la ganara Franco, sino maniobrar diplomáticamente para convertirse en un socio, digamos, aceptable para las democracias occidentales. Hoy vemos las cosas a la luz de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y a la luz de esa alianza que se produjo a partir de junio del 41, pero con anterioridad a esa fecha lo que había era un rechazo general de toda Europa al experimento bolchevique, que había producido, bueno, pues unas auténticas matanzas brutales por millones durante la Revolución y la Guerra Civil, con lo cual para la Unión Soviética era muy importante ser vista, como digo, a la luz de la igualdad de trato ante los occidentales. Había dos parias después de la Primera Guerra Mundial en Europa, en el mundo en general, pero sobre todo en Europa, que eran Alemania y la Unión Soviética, y eso también hizo que se acercaran durante los años 20 hasta la llegada de Hitler al poder y, bueno, pues tuvieran intereses comunes en el terreno militar y hasta cierto punto económico, ¿no? Así que la Unión Soviética aprovecha la salida de Alemania el año 33 de la Sociedad de Naciones. Alemania había entrado el año 27, había sido aceptada finalmente, sale por un plebiscito que se produce en octubre del 33, donde los alemanes votan masivamente sí a la salida de Alemania de la Sociedad de Naciones, que era percibida como el organismo, como el organismo que tenía que cumplir el Tratado de Versalles, el diktat que llamaban los alemanes, porque lo había sido, ¿no? Así que la salida era una cuestión de honor para Alemania. Aprovecha la Unión Soviética para entrar a la Sociedad de Naciones, y a raíz del ataque contra Finlandia, bueno, la Sociedad de Naciones estaba ya no desacreditada, sino que estaba absolutamente muerta, pero efectivamente se expulsa a la Unión Soviética. Bueno, es muy curioso que hay varios países que se retiran de las Naciones Unidas. Ha citado Alemania, también Japón, sí, también Italia, antes de que les expulsen, es cierto, pero el único país expulsado de la Sociedad de Naciones es la Unión Soviética, sí, la patria de la humanidad progresista y avanzada, como me gusta decir. Bueno, hay una vez que se firma este acuerdo, esta rendición de Finlandia,
quedan bolsas de guerrilleros, de soldados, o desaparece todo lucha contra la Unión Soviética. ¿Es aceptada este status quo de ocupación soviética? Bueno, lo que hay es una cesión de territorio por parte de Finlandia, y además pierde una parte de su riqueza y iba a decir de población, pero no, porque el territorio que se le cede a la Unión Soviética es evacuado sistemáticamente por los finlandeses, por la población civil. No es que el gobierno lo determine. En teoría, las zonas que se le ceden a la Unión Soviética deberían haber pasado a la URSS con la población correspondiente, pero no hubo un finlandés que se quisiera quedar bajo soberanía soviética, así que marcharon todos al interior del país. ¿Por qué sería, verdad? Bueno, los finlandeses tienen experiencia. Luego, ¿cómo influye todo esto? Vamos a ver, cuando estallan las hostilidades entre Alemania y la Unión Soviética, uno de los grandes beneficiarios, curiosamente, sería Finlandia. Bueno, Finlandia participa en la ofensiva alemana desde el norte, lo que se llamó, como hemos dicho antes, la guerra de continuidad, pero Finlandia... Vamos a ver, Finlandia lleva las cosas hasta el punto de recuperar el territorio que había perdido anteriormente. No hace más que decir, no va más allá, podía haber aprovechado la agresión, y hay que tener en cuenta una cosa. En aquel momento parecía que Alemania iba a ganar la guerra contra la Unión Soviética. Los más optimistas cálculos del Estado Mayor norteamericano daban una resistencia máxima de 6 meses por parte de la URSS, con lo cual Finlandia podía haber aprovechado y haber ocupado muchísimo más territorio del que a él se le había quitado el año 40. Sin embargo, Finlandia no lo hizo. Finlandia llegó hasta el punto en el que hasta las fronteras de 1939-40. No quiso ir más allá. Claro, eso posiblemente le salvaría luego y no entra en ser una de las potencias perdedoras, ¿no? Bueno, Finlandia, si no hubiera sido porque los aliados occidentales pusieron particular énfasis en que se preservara la independencia finlandesa, a Finlandia no le hubiera valido absolutamente de nada su comportamiento caballeroso contra la Unión Soviética. La hubieran liquidado de todas. Lo que pasa es que Stalin en algún punto se tenía que detener, y cuando en el otoño del 44 Finlandia se retira de la guerra, determina que Finlandia no debe ser causa, ya caerá a su debido momento, pero no debe ser causa de enfrentamiento con los aliados. Luego ya vendrían otras cuestiones, como sobre todo la de Polonia, etcétera, donde los aliados cederían absolutamente y la entregarían a la Unión Soviética, pero en aquel momento no quisieron hacer de Finlandia un casus belli, o un enfrentamiento dentro de la coalición, y sorprendentemente los soviéticos se avinieron a darle un trato más o menos razonable. También es verdad que es posible que los finlandeses, claro, les hicieron saber que iban a tener la misma actitud que habían tenido el año 39 y que, por tanto, en caso de ocupación soviética iban a resistir. Es posible que Stalin no quisiera un problema de ese tipo, visto los antecedentes del año 39. De todas maneras, Finlandia queda sometida a la que se llamó finlandización. Sí. Es decir, independencia nominal, tutelada, exactamente, sí. En la que no podía ingresar el país pues en la OTAN ni en las demás organizaciones occidentales. Pero dadas las circunstancias, la verdad es que todo el mundo contaba con que iba a ser liquidada, o sea que se podían dar con un canto en los dientes. Por eso digo que al final a Mannerheim se le llama en Finlandia. Yo os he comentado antes fuera del micrófono, yo he estado en Finlandia, he estado en la estatua, en la avenida principal de Finlandia, se llama avenida lo que aquí es la castellana, pues en Helsinki se llama avenida del Mariscal Mannerheim, con una estatua del a caballo, y es considerado el héroe y creador de Finlandia. Claro. También creo que a Mannerheim el Parlamento finlandés le nombra jefe de Estado para protegerle de cualquier represalia. Exacto. Sí. Oye, otro misterio. Hay fotos de Mannerheim vistiendo el uniforme de la Wehrmacht, el que lucía. Pues yo le he visto, os la tengo que enseñar con el águila alemana, en el pecho. Ahora a lo largo del programa voy a buscar esas imágenes. Yo desde luego no lo he visto y me cuesta mucho pensar que Mannerheim pudiera haber hecho tal cosa, pero los finlandeses participaron en calidad de ejército finlandés, o sea, no como unidades. Hubo una unidad, las unidades Stolz, una unidad finlandesa que sí luchó en el frente central, pero era una unidad muy pequeñita. Los iban ataviados con el uniforme alemán y con una calavera pintada en blanco en el casco. Los soviéticos hicieron mucha propaganda acerca de eso y de las presuntas atrocidades que habían cometido. Bueno, no sé, os estoy enseñando la foto, no sé si es exactamente ese. No, pero este es el uniforme finlandés. Sí, pero puede que sea una insignia. Lo que lleva es la cruz de hierro. Lo que lleva es la cruz de hierro, sí. Vale. Oye, Fernando, el desastre del ejército rojo, que al final solo vence por su inmensa superioridad en nombres y en material, ¿tuvo influencia en la decisión de Hitler de atacar a la Unión Soviética?
Bueno, se ha llegado a decir incluso que Stalin, lo cual es un disparate absoluto, que Stalin lo preparó todo como una especie de comedia para... Bueno, Stalin era malo, pero no tanto. Para inducir... No, además hubiera sido estúpido por su parte, para mostrar un ejército rojo débil y que los alemanes se confiaran, pero eso hubiera sido una estupidez, porque la debilidad del ejército rojo lo único que hubiera hecho es justo lo contrario de lo que Stalin pretendía, era abrir el apetito más a Hitler, ¿no? Precisamente la estrategia de Stalin era de ganar tiempo. En fin, el ejército rojo, cuanto más débil se mostrara, pues más hubiera motivado a Hitler a atacarle con mayor prontitud, como es lógico. Por lo tanto, no hubiera tenido ningún sentido. Pero sí es verdad que la paupérrima actuación del ejército rojo en Finlandia fue una de las variables que Hitler tuvo en cuenta a la hora de valorar cuál era la potencia del ejército rojo. El ejército rojo era una absoluta incógnita. Es decir, no se sabía nada de él. De hecho, había un libro, los alemanes, el Estado Mayor alemán tenía un libro que estaba encuadernado en rojo y que era una valoración de lo que el ejército rojo ellos creían que era, ¿no? Bueno, a las pocas semanas de entrar los alemanes en la Unión Soviética, al librito rojo se le conocía como el asno colorado, porque nada de lo que había allí tenía que ver con la realidad. Era una gran incógnita. El ejército rojo había sido el más moderno del mundo en algún momento en los años 30. Pero en la primera mitad de los años 30, la Unión Soviética había desarrollado el arma acorazada, su interacción con la aviación, algo muy parecido a lo que era la Blitzkrieg. Y sobre todo los paracaidistas. De hecho, en los parques de las principales ciudades de la Unión Soviética había torres para que los niños se tiraran en paracaídas o en artefactos parecidos. Estaba muy de moda en la Unión Soviética. Pero basta decir que en la Segunda Guerra Mundial a los paracaidistas en muchísimas operaciones, bueno, dentro de las pocas que los utilizaron, pero los arrojaban sin paracaídas desde los aviones, los tiraban volando a baja altura en invierno, cuando había nieve superior a 1 metro. Esto era así, los tiraban sin paracaídas y los arrojaban por la puerta, se tenían que tirar ellos y caer sobre la nieve. Calculaban unas bajas solamente en esos aterrizajes, llamémoslo así, de un 30%. O sea, la cosa es... Bueno, quiere decir que el ejército soviético era un ejército muy adelantado. Sin embargo, con las purgas del año 37, la liquidación sobre todo del mariscal Tukhachevsky, con esas purgas se cargaron naturalmente toda la doctrina que los depurados habían venido defendiendo, y entonces disolvieron las unidades blindadas, repartieron los tanques entre las unidades de infantería, se olvidaron de los paracaidistas y de todo lo que eran operaciones en profundidad que había venido defendiendo Tukhachevsky, y volvieron a una táctica y estrategia increíblemente anticuadas. Incluso Pravda, ya el año 39, llegó a publicar artículos censurando la Blitzkrieg, diciendo que todo eso era mentira y que en realidad jamás la tecnología fascista y burguesa sería capaz de suplantar al ser humano. Esto que lo defienden los marxistas es gracioso, pero así fue. Y por tanto, el ejército rojo en aquel momento estaba en un momento muy débil. Por último, decir también que Stalin tenía planes a largo plazo, no para el año 41 como algunos han defendido, eso no es así, pero sí a más largo plazo, probablemente para el año 43, de caer sobre Europa, de caer sobre Alemania. Y el año 41 el ejército rojo estaba desmantelando el carácter defensivo que había venido teniendo hasta entonces y estaba adoptando un perfil mucho más ofensivo. Los alemanes atacaron justo en el momento de mayor debilidad. Hay un discurso en la Academia Frunze en mayo de 1941 en el que Stalin se niega a brindar por la paz universal y le echa la bronca a Choisin, al general que dirige la academia, y le dice: déjate ya de decir esas tonterías de la paz, no sé qué, vamos a brindar por la era de expansión del ejército rojo. Es decir, pero es uno de los síntomas, uno de los muchísimos síntomas, no el más importante, pero sí revelador de cuáles eran las intenciones últimas de Stalin. Por tanto, el ejército rojo le pilla en ese momento, digamos, de cambio del dispositivo defensivo a ofensivo. Y la operación de Finlandia, sin duda ninguna, abona esa visión del ejército rojo como una maquinaria, en fin, enorme, pero bastante inepta. En realidad, en aquel momento lo era. Bueno, es que muy rápidamente, nos queda un minuto. Comentabas que a Stalin no le interesaba que el ejército rojo fuese humillado de esa manera en Finlandia. Es que también, como decías antes, igualmente vemos... juzgamos esa época sabiendo lo que pasó, cómo concluyó, pero es que Stalin también tenía una posición que solo se podía mantener mediante la victoria. Al poco tiempo, a los pocos días de que comience Barbarroja, en junio del 41, en la dacha de Stalin se le presentan varios de sus camaradas y él teme que iba a ser detenido y depuesto. Así es, cuando le van a buscar, él está en una... Porque había desaparecido.
Bueno, hoy parece, eso se ha revisado, hoy parece que no fue tanto como se cree. Lo que pasa es que sí se mantuvo en un segundo plano, digamos, pero él no huye como se había venido diciendo hasta entonces. Lo que pasa es que todo en torno a la Unión Soviética es muy de suposición, digamos. Pero efectivamente le van a buscar a la dacha fuera de Moscú y él cree que dada el 3 de julio, que cree que dada la situación es verdaderamente, es por eso que ese día, quiero recordar que es el 3 de julio, no recuerdo ahora, el 3 de julio o el 1 de julio. Bueno, el 3 de julio es el día del discurso, ¿no? Y cree que lo van a arrestar. Cree que lo van a arrestar porque él lo dice. Lenin hizo una gran obra, dice literalmente, y nosotros la hemos jodido. Y cree que los alemanes van a devorar la Unión Soviética. De hecho, los grandes éxitos alemanes de los primeros momentos se debe a la situación de las tropas muy cerca de la frontera, si no, no podían haber obtenido esos éxitos que obtuvieron. Así que sí, Stalin teme efectivamente que lo detengan. Pues no tiempo me da más, Fernando, pasaste un placer. Decir que yo con Fernando Paz acabamos de escribir un libro, Franco en el banquillo, en el que tenemos ocasión de hablar. Cuando tú quieras, no faltaba más. Pero Fernando Barbadillo. Oye, déjame solo decir que la conclusión de la guerra de invierno, es que si vis pacem para bellum, es el caso de los finlandeses. Así es. A todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Prometemos volver la próxima semana aquí a Radio Ya a Cita con la Historia.